Vamos a iniciar entonces revisando esta perspectiva, este trabajo que vamos a hacer. Que ya lo planteamos la clase anterior, pero es importante ir recapitulando. Primero, ¿por qué se opone el mercantilismo? Podemos sacar de las definiciones de lo que es mercantilismo. Obviamente, ¿por qué se opone el mercantilismo? El- la escuela fisiocrática al mercantilismo. Pueden sacar de la definición estas dos consideraciones. Vamos a puntualizar cuáles son los principios y características de la escuela fisiocrática y obviamente lo que vimos al final. Explicar qué quiere decir esta frase, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Ese es propiamente nuestro trabajo que vamos a subirlo. Ustedes pueden decir, profe, pero eso hicimos en la otra clase. Obvio, eso hicimos la otra clase. Nada más les estoy pidiendo, simplemente subir lo que hicimos la anterior clase. Vamos a recapitular aquí en esta clase por si A o B, C razones, profe, no le puse atención. Entonces vamos a ir recapitulando. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud sobre lo que estoy enunciando? Está claro, entonces lo que están viendo ahí es nuestro trabajo en base a lo que hemos ya realizado propiamente. Es un trabajo dentro de la clase, porque es lo que hemos hecho la clase previa, pero siempre es importante tomar en consideración y recapitular. Entonces, les dejo ahí planteada la perspectiva en Educay para que ustedes simplemente puedan subir. Usted ya revisó la clase anterior, ya tiene enunciado estos datos, simplemente subir, nada más. ¿Hecho? Vamos entonces puntualizando, por si a alguien le faltó y falta algo complementar que puede ser a veces importante recapitular. ¿Por qué se oponía la escuela fisiocrática al mercantilismo? Fernando, primera parte, ¿por qué se oponía la escuela fisiocrática al mercantilismo? Fernando, ¿qué me dice? No me dirá, espere, ya saco el cuaderno. ¿Qué me cuenta? ¿Por qué se opone la escuela fisiocrática al mercantilismo? Chan, chan, chan. Señor Díaz, Fernando. Nada. No. Vamos, Mateo Díaz. ¿Por qué se oponía la escuela fisiocrática al mercantilismo? No se olvide, este es su trabajo. Estas tres preguntitas. Si usted no tomó nota la anterior clase, le recomiendo hágalo ahora y suba eso. Así que anote lo que está ahí. Nada más. Vamos, Mateo Díaz. No recuerdo. No se acuerda por qué se oponía la escuela fisiocrática al mercantilismo. Entonces, ahí sí, ¿qué hacemos? Pues copie las preguntas y realízales y contéstelas. Que prácticamente es una pregunta de revise su cuaderno. Bueno, vamos entonces a continuar bajo esta perspectiva. Estuvimos hablando el día de ayer en historia sobre este elemento de la escuela fisiocrática. Voy a recapitular, así que tomará nota. Primero, los puntos que estoy aquí planteando, que obviamente estarán en Educay. Vamos, primero, sabemos bien, escuela fisiocrática nace siglo XVIII, ¿sí? Paralelamente nace el liberalismo, este punto no es tan importante esa consideración. Nace para el financiamiento de las empresas bélicas francesas, específicamente estamos hablando al finalizar siglo XVIII, 1700, 1800, la Revolución Francesa. Se oponía al mercantilismo ya que criticaba la intervención estatal permitida
por el mercantilismo. Primera parte. Se opone el mercantilismo, perdón, la escuela fisiocrática, porque dice que la escuela o la postura mercantilista plantea una intervención de el Estado. Mire, ¿por qué les decía pueden basarse en la definición? Porque la definición de mercantilismo dice sistema de explotación a través del comercio regulado por el Estado. Entonces va a criticar la regulación del Estado y va a criticar esa posición de el mercantilismo donde el comercio es el fundamento de toda la economía. Dos elementos, entonces, que deben estar puntualizados. Que se opone a la regulación del Estado y que se opone a que el comercio sea el motor de la economía. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Denme un segundo mientras ustedes revisan ahí. Del mercantilismo, como podemos ver, miren, la explotación a través del comercio plantea el mercantilismo. ¿Qué planteaba la escuela fisiocrática? Que el motor o la única forma en la que la economía se sustenta es la agricultura. Recuerden eso. Entonces no va a decir que el comercio no se dé, porque obviamente cómo llevamos los productos de la agricultura si no es por el comercio, pero el mercantilismo, como se plantea como una acumulación primitiva, que se va a acumular todos los productos del comercio. Entonces, el comercio, según el mercantilismo y el capitalismo, es lo que permite que se dé realmente ¿cómo decirlo? Una consideración económica o principalmente el fundamento de la economía en el comercio. Para la escuela fisiocrática va a criticar esta postura porque no es el rol primordial el comercio, sino la agricultura. ¿Sí? Entonces, por ahí va esa situación también de la crítica de la escuela fisiocrática al mercantilismo. Critica la intervención estatal y el rol primordial que tuvieron los comerciantes, el comercio en general, el transporte, etcétera. No le dieron el énfasis a la agricultura, sino al comercio dentro de esta consideración. Recordemos que la escuela fisiocrática fue fundada por François Quesnel y Jacques Turreau. La fisiocracia quiere decir gobierno de la naturaleza. Solamente la agricultura produce un excedente económico. Este elemento también es sumamente importante. Solamente la agricultura produce un avance económico. Y vamos con los principios y características de la escuela fisiocrática para que tengan en cuenta que es justamente la pregunta. La fisiocracia planteaba el predominio de la agricultura por encima del resto de las actividades económicas. Primera característica. La agricultura por encima de cualquier actividad económica, ya sea el comercio, ya sea la producción de textiles o el oro o la plata. Concebía un orden natural, según el cual todas las actividades económicas tenían un devenir independiente. El orden natural planteado siempre desde la agricultura, pero hay un orden para todas las cosas. De ahí la frase final. ¿Sí? Todo tiene un orden natural. Todo se basa en este orden de la naturaleza. Se garantizaba la tenencia de la propiedad privada. La tierra es la única fuente de riqueza, es otra característica. El Estado debía intervenir lo menos posible y se favorecía entonces a los dueños de la tierra. Tres elementos importantes que también se van integrando dentro de la perspectiva de lo que es propiamente la consideración de esta idea de la escuela fisiocrática que podemos encontrar también en la escuela o en la perspectiva liberal. Propiedad privada. El Estado interviene lo menos posible y la tierra es la única fuente. Bien, eso en cuanto a otras características. A la par de la
implementación de esta doctrina fisiocrática en Francia, la nobleza y la monarquía realizaban grandes gastos en edificios lujosos, banquetes y demás derroche de recursos. ¿Cuál fue el objetivo de implementar la doctrina fisiocrática o la escuela fisiocrática? Favorecer principalmente a la clase productora. Para eso se implementó y por eso es que muchos de los procesos de la Revolución Francesa se basaron en esta perspectiva de la tierra, de la naturaleza, quién la trabaja. Pero si se dan cuenta, al final, quien siempre se favorece de estas posturas son los dueños de la tierra, no los productores. Pues ahí podemos ser críticos frente a esta perspectiva. Y finalmente estábamos planteándonos esta idea. Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va por sí mismo. ¿Qué queríamos decir con esta frase? Principalmente que, bueno, que se plantee en cualquier tipo de perspectiva, de cualquier opinión, cualquier criterio. Realmente el mundo va por sí mismo y realmente siempre regresamos al ámbito de la agricultura. De una u otra forma. Entonces, ¿cuál es el motor real? No es el comercio, no es la acumulación de bienes, no es la acumulación de dinero, no es la acumulación de oro, de plata, sino que es la agricultura la que ha dado motor. Entonces el mundo va a ir caminando como siempre ha caminado. No necesita de factores externos, ni de la acumulación, ni de las consideraciones como propiamente libre comercio, ni nada por el estilo. Siempre va a estar centrado en la naturaleza, en la agricultura. Ahí va el punto central de la frase que observamos ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? Entonces vamos sintetizando esta consideración que planteamos aquí, que es propiamente nuestro trabajo, que es sintetizar la clase anterior. En base también podemos puntualizar a lo que hemos sintetizado hoy. Entonces, pueden ustedes ir complementando y si necesitan que regrese alguna diapositiva, avísenme. Lice, Dígame. ¿podría volver a explicar la frase otra vez, por favor? Claro que sí, vamos a eso. A ver, vamos a ver entonces. Deme un segundo para ir puntualizando. Vamos por partes. Dice dejar hacer, dejar pasar. Ya. Propiamente, podemos entender aquí, y vamos a ir puntualizando en base a los parámetros de la escuela fisiocrática. ¿Qué dice la escuela fisiocrática como tal? ¿Qué es el gobierno o qué es la perspectiva de la naturaleza? De ahí la consideración de que el mundo va por sí mismo. El mundo va solo. Entonces, esta frase que fue usada dentro de esta perspectiva de la intervención del gobierno dentro de la toma de decisiones, tiene que ver mucho con esta consideración de la escuela fisiocrática. Dejen que hagan, dejen que pase. Realmente el mundo va por sí mismo. Los cambios se van a dar por sí mismos. Y no debemos nosotros ir pensando, analizando esta perspectiva desde, primero, este libre comercio, esta idea de que existe un libre comercio, sino que debemos centrarnos en lo que ha sido siempre el fundamento y el motor de la economía. ¿Cuál ha sido el motor de la economía? Por más que ustedes, dicen los fisiocráticos, se den cuenta, no ha sido el comercio, no ha sido la acumulación, siempre detrás ha sido la agricultura. Porque, ¿qué fueron los elementos que se obtuvieron en la colonia? Materia prima. Toda esa materia prima obtenida desde el comercio, perdón, desde la agricultura y de ahí al comercio.
Entonces, el motor es la tierra. De ahí, dejad pasar en esta frase propiamente que fue utilizada con la perspectiva en contra de la intervención del gobierno en la economía, que no se podía realmente delimitar a través del gobierno las regulaciones que se debían dar a los procesos económicos y que el proceso económico estaba regulado por la propia naturaleza. Porque si la agricultura es el motor de la economía, entonces ¿quién determina los precios? Es por la producción de la agricultura. Si hay más, bajan los precios y así sucesivamente. Entonces no debe haber una intervención del Estado. Además, se critica esta consideración de libre comercio como el motor de la economía en cuanto a la perspectiva de que no puede ser lo primero el comercio, ni los comerciantes, ni las personas encargadas del transporte, porque ellos no son los que producen, sino que es el agricultor y todo el proceso de la agricultura, que es el dueño de la tierra, más el que trabaja en la tierra, los que realmente generan ganancias. Entonces, no importa, dejemos que pase, dejemos que se haga lo que se quiera, a la larga el mundo va a demostrar que lo primordial es la tierra, la agricultura, y que el Estado o la regulación de cualquier tipo de Estado no se va a poder dar. Porque, por ejemplo, si el Estado regula el control de la producción, a la larga el alimento es el que va determinando el costo, los precios y todo el comercio, cómo se va dando. ¿Sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el mercantilismo español? ¿Qué quería el mercantilismo español? Tener el control de los puertos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó posteriormente? Tuvieron que ceder a través de un tratado, el Tratado de Utrecht, los españoles, los puertos a los ingleses y a los franceses. ¿Por qué se da esto? Porque realmente los que dominan, según la escuela fisiocrática, los que dominan la tierra, la producción, son aquellos que dominan realmente la economía, no solo los que tienen el comercio. Entonces, no pudieron dominar esta perspectiva y aquellos que incursionaron más en la producción, por ejemplo, los holandeses y los ingleses, recordemos que dominaban la producción de caña de azúcar en Brasil. Entonces, como ellos dominaban esto, tenían la técnica, necesariamente tuvo que haber concesiones con la corona portuguesa y se van rompiendo estas hegemonías de Portugal y España. Es uno de los factores, más obviamente el factor que se da a continuación, que es este factor ligado a la caída de la corona española y todos estos elementos. Entonces, sí. Disculpe, ¿y se puede decir que la frase va en contra del monopolio o aún no existe el monopolio? ¿Cómo? O sea que por medio de la intervención del Estado se va a dar situaciones incontrolables de monopolio. Yo creo que al revés. El momento que el Estado no interviene en las decisiones, se dan los monopolios. ¿Por qué razón? El monopolio está en la fase imperialista del capitalismo, es decir, que es después. Pero aún así, tomemos en cuenta que hubiera aquí un monopolio. ¿Quién va a tener la posibilidad del monopolio? ¿Quién no está regulado por el Estado? Porque, ¿qué es un monopolio? Ejemplo, yo tengo una empresa de gaseosas. La empresa de gaseosas también compra una empresa de hamburguesas y también compra una empresa de carros. Eso es un monopolio. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de la adquisición económica. Si el Estado no regula, entonces usted puede comprar lo que usted quiera porque el dinero le da la posibilidad. En realidad, el capitalismo y la no intervención del Estado es la que ha permitido esta consideración del imperialismo. Es una fase del capitalismo, poniéndolo así. No diría que está dentro de la consideración de la escuela fisiocrática, pero podríamos decir que tal vez si la escuela fisiocrática no se hubiera quedado solo en la época del siglo XVIII y hubiera avanzado un poco más bajo la perspectiva de que los productores puedan también
tener parte de la producción en sí misma y no tengan una ganancia ínfima en comparación de los propietarios, y en esa regulación puede haberse evitado el monopolio. Y también puede haberse evitado porque tal vez en esta consideración la naturaleza es el fundamento, y como la naturaleza es el fundamento, la agricultura es el fundamento, no hay empresas. ¿Cuándo cae realmente esta escuela fisiocrática, como podemos ver? Cuando demuestran que realmente no es la agricultura la que da énfasis a la economía, sino son las empresas. Y el capitalismo se superpone a cualquier modelo. Se superpone al mercantilismo, aun cuando es base la acumulación, y se superpone estas perspectivas. ¿Influenciado en qué? No en la escuela fisiocrática, sino en el liberalismo. El liberalismo y el capitalismo posteriormente serán o estarán muy de la mano, y el capitalismo como perspectiva económica y el liberalismo como perspectiva ideológica o política. ¿Sí? Ahí es donde realmente se va a dar esto del monopolio. Podríamos decir tal vez que la escuela fisiocrática no pensó en monopolio porque la agricultura no es un monopolio, pero si nos damos cuenta, tal vez sí fomentó modelos como el modelo terrateniente, aunque indirectamente, porque quieren la fase productora, aun cuando devenga de aquí, critiquen este modelo que vemos aquí, donde los reyes y la nobleza solo pasaban en banquetes. Están criticando esta postura, porque el que produce todos esos alimentos son los campesinos, no los reyes. Entonces vamos a cambiar esa perspectiva de los reyes y vamos a fundamentar en la tierra, en la naturaleza. Pero de todos modos, miren lo que plantea François, que hay dos clases. ¿Y quién va a ganar siempre? Los propietarios, los dueños de la tierra. Entonces puede trastocarse esta perspectiva y a la larga seguir siendo la clase productora la que esté debajo. Puede ser que también en esta frase no se haya tomado en cuenta esa consideración de que los dueños de la tierra siempre van a ser los que ganan. Y ese es un modelo terrateniente. ¿Sí? Hay algunas interpretaciones. Pueden darles algunas interpretaciones. He dado yo algunas partes de la interpretación. Esta postura está planteada en el siglo XVIII por otro pensador, pero delimita algunos elementos que están detrás de la escuela fisiocrática. No quiero que se mareen con la frase, lo importante es que le den un sentido. Hay varios elementos, esto de dejar hacer y dejar pasar, creo que están por ahí dentro del mismo sentido, y el mundo va por sí mismo, este énfasis de que siempre como que regresamos a esos elementos como la agricultura, la tierra, y eso da la riqueza. Bueno, espero que quede un poco más claro estas ideas, y si no queda tan claro, vamos a ir complementando un poco estas perspectivas en base, vayamos nosotros puntualizando algunos otros elementos de la época, ya no tanto colonial, sino ya vamos a entrar a la independencia. Bien, jóvenes, vamos con otra temática. Como vemos, el siguiente tema dice independencia política y dependencia económica. ¿Por qué esa contradicción? Independencia política y dependencia económica. ¿Por qué ese título? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ese título? ¿Por qué darle ese título? Independencia política y dependencia económica. Se supone que nos independizamos de la corona española para conformarnos por nosotros mismos. Se supone que más allá de la escuela fisiocrática y el mercantilismo europeo, que lo que quieren mostrar es que hay varias posturas económicas, una en Francia, una en Inglaterra, otra en toda la corona española y posteriormente toda esta incursión del capitalismo y a nivel global. Otra perspectiva que será propiamente la de América en la época colonial como simplemente exportadores de materia prima. ¿Por qué si América Latina se cansó de ser simplemente exportadores y de solo presentar materia prima, seguimos teniendo dependencia económica? ¿Por qué este título? Independencia política y dependencia económica. ¿Qué creen ustedes? Voy a plantearlo con otra pregunta.
¿Hubo cambios en la economía de los nuevos estados latinoamericanos después de la independencia de España? Sí, no, ¿por qué? ¿Hubo cambios económicos? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Opinen, jóvenes, en base a la pregunta. Sabemos, primer grito de independencia en el Ecuador, 1809. Independencia, batalla de Pichincha, 1822. República del Ecuador, 1830. ¿Hubo cambios en la economía? ¿O seguía siendo lo mismo que la colonia? Ahí vamos preguntándonos. ¿Qué será? Creo que nos queda dudas todavía ahí en esta pregunta. No se olviden que... A ver. Sí, sí hubo cambios, pero cambios buenos y malos. Cuando nos independizamos, de España, o sea, Sí, sí, independizamos. ¿Qué pasó? eso. Cuando nos independizamos de España sí hubo unos cambios económicos, ya que pudimos ver que nuestro país iba para arriba y después ¿Qué cambios? A ver, sea puntual. ¿Qué cambios económicos se dieron? ¿Qué cambio económico podemos palpar? Cambio político es evidente. Dejamos de ser colonia. Pasamos a ser independientes. Primero, parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar y posteriormente la República del Ecuador. Una república es independiente, toma decisiones concretas, tiene un territorio. Ahora en economía, ¿qué cambió? ¿Cuál es el cambio? Compañero nos dice, sí cambió, pero ¿qué? Seamos concretos, ¿qué cambió? podría ser la moneda. Ese no es un cambio realmente económico, es un cambio de moneda, pero nosotros usábamos sucres con cuñas europeas. Sí, pero cuando la moneda cambió, subió, nuestro país subió y ¿A dejó dónde de subió? estar, o sea, la economía subió de nuestro país. Eso habría que evaluar, no sé en qué datos se basa. Cecilia. Yo pienso que no somos independientes económicamente porque no, porque dependemos de aún en algunas consideraciones de, ¿cómo se llama esto? De que compramos ya las cosas hechas, como en referente al triángulo. Ya, hablando del triángulo del comercio, y tal vez ya no se dé un triángulo del comercio como tal, pero tenemos una inversión económica de productos elaborados externos. ¿A eso se refiere Cecilia? Bueno, podemos decir que sí. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la moneda, a ver, voy a poner solo un ejemplo. El momento que el Ecuador pasa a ser realmente el Ecuador, digámoslo así, deja de ser colonia. Obviamente ya no vamos a usar los reales ni nada por el estilo, que era la moneda de la época virreinal. Pasamos a usar sucres. Los primeros sucres, los sucres de plata y los sucres de oro, estos elementos no son acuñados aquí. O por lo menos son, digámoslo así, son acuñados en el país, pero con maquinaria francesa. Teníamos una de las mejores monedas a nivel de América Latina. ¿Sí? Esta implementación de una nueva moneda puede plantearse como una posibilidad de un incremento económico. Ahora, ese incremento económico seguía existiendo en la época colonial. ¿Usted cree que los criollos no tenían dinero? Sí tenían, obviamente. Eran dueños de las producciones de las haciendas. Esos mismos criollos tienen dinero después de la independencia. ¿Hay un cambio económico? No hay un cambio económico. ¿Por qué razón? Porque los mismos dueños de las haciendas, el mismo modelo. Recordemos, ¿cuál era el modelo de la época colonial? En la época colonial, todo lo que se obtenía se llevaba a España a través de los puertos, pero ¿cuál era la base? Las haciendas y las plantaciones.
¿Qué pasa después de la independencia? ¿Cuál es el motor económico? Las haciendas y las plantaciones. No hay cambio. Sigue siendo la obtención. Recordemos, hasta hubo un tiempo el boom del cacao. Es decir, el boom de un producto obtenido en las haciendas y en las plantaciones de este grupo de personas que estuvieron previamente. Solo veamos el caso del Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Juan Pío Montúfar fue un hacendado y estuvo dentro del 2 de agosto de 1810. ¿Qué significa? Que muchos de los personajes que plantearon el primer grito de independencia y posteriormente toda la independencia fueron personas de clase alta, que tenían privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto en Ciudadanía, la Constitución de 1830 se planteó como una constitución que privilegiaba a la clase criolla. Entonces, ¿quiénes eran ciudadanos? Los que tenían una propiedad de 300 pesos. ¿Cambió la economía? La matriz productiva era la misma, la agricultura, no la industria. El Ecuador no se basó en la industria. América Latina no se basó en la industria, no introdujo industria. Lo que decía Cecilia, seguíamos dependiendo de elementos externos y más aún seguíamos dependiendo de la agricultura como motor de la economía. Más allá de la implementación de cambio de moneda, no necesariamente esa es la matriz productiva, es simplemente la forma en la cual intercambiamos, pero si no tenemos bienes que intercambiar, de fondo el dinero no vale nada. ¿Cuál es la consideración entonces? Cuestiones económicas de América Latina y específicamente el Ecuador no cambió, siguió basándose en la tierra y fueron terratenientes los que gobernaron. Por esa razón, indígenas y otros grupos no fueron privilegiados. La idea era que el momento que el Ecuador y América Latina se independicen, puedan en ese momento tener un nuevo modelo. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros mayormente criticamos es que Europa generó el mercantilismo y tuvo industrias y posteriormente el capitalismo. ¿Qué pasó con América? Se independiza, cambia de nombre, se llama, ya no es parte del reino, del virreinato. Ecuador ya no es tampoco parte de la Gran Colombia, pero ¿cuál es el motor? Sigue siendo la hacienda. Y sigue siendo el trabajo de los indígenas. Entonces, no tenemos industria. ¿Por qué el Ecuador y América Latina le ha costado tanto la industria? Porque no cambió su economía, porque siguió basándose en la economía de la época colonial. La economía no es solo el dinero que ingresa. Podemos haber tenido el boom del cacao y tuvimos. Los ingresos fueron altísimos. Lo mismo con el boom del petróleo. ¿Pero qué nosotros exportamos? Crudo. Exportamos cacao y compramos gasolina, compramos todos los derivados del cacao. ¿Qué significa? Que nosotros estamos perdiendo con materia prima. Mucho más bajo el costo del barril de crudo en comparación del costo de la gasolina. Entonces no generamos industria y ahí se generó el inconveniente para América Latina. No cambiamos nuestra economía. Por más que cambiamos superficialmente de nombre, cambiamos tal vez superficialmente de moneda, cambiamos superficialmente, no cambiamos de fondo la matriz productiva y seguíamos siendo productores de materia prima. Bien, chicos, ¿alguna duda frente a esto? ¿Sí queda claro esta perspectiva? No se olviden, la última diapositiva con la frase era la última parte del anterior tema sobre mercantilismo, mejor dicho, perdón, la escuela fisiocrática y en comparación con el mercantilismo que vimos al principio, y cierra estos dos elementos. Esto que estamos revisando aquí es sobre el siguiente tema: independencia política y dependencia económica en América Latina. Entonces, hasta el momento vamos viendo dos temas e introduciendo un tercero, por si acaso, para que no se pierda. Bien, chicos, gracias. Vamos a cerrar ahí la clase. Tomo lista y nos